No voy a empezar con promesas vacías ni con fórmulas mágicas repetidas 1000 veces. Voy a empezar con una puerta que se abre dentro de ti, cuando comprendes que hay una secuencia concreta capaz de modificar tu estado interno tan rápido que tu mundo externo no tiene más alternativa que obedecer. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a salir con esa secuencia en tus manos, escrita en tu sistema nervioso, con el lenguaje exacto para que tu cuerpo deje de reciclar el pasado y, por primera vez en mucho tiempo, comience a comportarse como el futuro que deseas recordar. No te voy a revelar todavía cada engranaje, porque antes necesito que sientas el terreno, que te des cuenta del peso invisible que has estado cargando sin notarlo. Ese microgesto de prisa que presiona el acelerador mientras el freno sigue hundido. Ese intento noble pero agotador de hacer más, cuando el verdadero cambio no ocurre por acumulación de acciones, sino por el cambio de estado que convierte cada acción en destino. Piensa en los días en los que intentaste todo y, aún así, pareciera que la realidad te contestaba con silencio. No estabas fallando. Estabas operando desde un estado que contradice lo que pides. El cuerpo reclamaba la química de la preocupación y la mente, obediente, fabricaba argumentos para justificarla. Hoy vas a aprender cómo desactivar ese bucle en minutos, cómo entrar en una precisión emocional que no depende de fuerza de voluntad heroica ni de horas de meditación inalcanzables, sino de una combinación muy concreta de atención y sentimiento que, cuando se alinea, crea coherencia y acelera manifestaciones. No es teoría para entretenerte, es práctica para transferir poder de la cabeza al corazón, del hábito a la elección. Y aquí está la promesa que quiero que guardes. Al final te daré la pieza que casi nadie enseña, la que evita que sabotees el proceso sin darte cuenta, la que te permite soltar sin perder potencia y dejar de confundir rendición con resignación. Imagina por un momento que, al terminar, sabes exactamente qué hacer en la primera mañana, qué decirle a tu sistema cuando aparezca la duda, qué sensación cultivar cuando no sientes nada, y qué gesto activar cuando el viejo yo intente recuperar el timón. Imagina que tienes un ritual nocturno tan breve y tan profundo que aún con cansancio es imposible no cumplirlo, y que su diseño es tan inteligente que convierte el sueño en un aliado creativo. Imagina que entiendes las señales pequeñas que anuncian que algo ya cambió, que no necesitas una gran evidencia para sostenerte, porque empiezas a notar el brillo distinto de tu ánimo, la ligereza al tomar decisiones, la coincidencia oportuna que cae donde antes había resistencia. Eso es lo que vas a recibir si te quedas. Una experiencia que te cambia el tono, no un discurso para coleccionar en la mente. Quiero que entres sabiendo que aquí no vas a ser empujado a pensar positivo, mientras tu cuerpo grita lo contrario. Aquí vas a aprender a enseñarle al cuerpo un estado nuevo, hasta que le resulte más natural que el viejo. Y eso no se logra con frases lanzadas al aire, sino con una práctica que une respiración, enfoque y emoción, de una manera tan concreta que, cuando la repites, tu biología no tiene alternativa. Obedece. Hay un error silencioso que casi todos cometen cuando intentan manifestar. Una mezcla de ansiedad y control que se disfraza de disciplina. Al final voy a mostrarte cómo identificarlo en ti con una claridad que incomoda y libera, y cómo corregirlo con una maniobra simple que sella tu trabajo interno sin contaminarlo con la prisa. Si alguna vez sentiste que estabas a un paso y algo te tiraba hacia atrás, si te descubriste verificando si ya pasó cada pocas horas, si mediste el avance por la pantalla del teléfono en lugar de por la suavidad de tu respiración, hoy vas a comprender por qué eso frena y qué hacer en su lugar. No necesitas convertirte en otra persona para lograrlo. Necesitas recordar quién eres cuando no estás hipotecado a tus viejos disparadores. Y para eso vamos a construir de manera progresiva, capa a capa, sin saltarnos peldaños, porque el atajo aparece cuando dejas de buscar atajos. Primero te voy a llevar a ver cómo el estado de supervivencia pinta de gris todo lo que miras.
Después te voy a enseñar la forma de salir de ese estado en minutos. Más tarde vas a entrar al ensayo mental correcto. Y solo cuando tu cuerpo esté listo, te voy a entregar la llave que multiplica la velocidad y te devuelve la paz. No te pediré fe ciega, te pediré que pruebes, te pediré que midas con honestidad cómo te sientes antes y después, que observes con curiosidad las pequeñas sincronicidades que se asoman cuando cambias tu atmósfera interna, que te sorprendas de lo rápido que algunas piezas se reacomodan cuando dejas de empujarlas con la frente y las mueves con el corazón. Te pediré que no te rindas cuando el viejo yo intente volver, porque lo hará. Y te daré un ancla tan simple que, al activarla, regresarás al nuevo estado casi sin esfuerzo. Al final tendrás un protocolo de 7 días que podrás repetir cuantas veces quieras, con variantes precisas para tu caso. Y te garantizo que, si lo aplicas como lo vas a aprender, los cambios serán inevitables. Así que respira y permite que esta primera puerta se abra. No necesitas comprenderlo todo ahora. Necesitas estar dispuesto a sentir algo distinto antes de exigirle a la realidad que cambie. Cuando lleguemos al cierre, te entregaré el engranaje maestro, la corrección que muchos ignoran y que hace que todo lo demás encaje. Pero para recibirla con provecho, tenemos que preparar el terreno. Y para preparar el terreno, lo siguiente es entender por qué tu mente y tu cuerpo han estado repitiendo el pasado. Venimos de abrir la puerta interna y de sospechar, por fin, que la prisa y el esfuerzo a veces son máscaras del mismo freno que nos ata al pasado. Y ahora es el momento de encuadrar con precisión lo que puedes conseguir si permaneces aquí hasta el último minuto, y por qué este proceso funciona con una exactitud que se siente en el cuerpo, antes incluso de verse en los resultados externos. Porque cuando comprendes el marco todo, deja de ser un acto de fe ciega, y se vuelve una experiencia repetible, medible en tus sensaciones, y verificable en los pequeños hechos cotidianos que comienzan a alinearse, como si el mundo hubiera recibido instrucciones nuevas acerca de ti. Lo primero que necesito que asumas, no como idea bonita, sino como punto de partida operativo, es que no estamos persiguiendo un milagro caprichoso. Estamos entrenando a tu sistema para generar un estado interno que ordena tu atención, eleva tu química emocional y reorganiza tus patrones de pensamiento hasta que la imagen de futuro deja de ser un anhelo y se vuelve el recuerdo que tu cuerpo aprende a habitar. Y esto se logra combinando dos fuerzas que siempre han estado ahí y que quizás nunca habías sincronizado con esta claridad. Una intención que define con elegancia lo que eliges ser y una emoción que certifica que ya lo eres. Porque la mente puede escribir una frase, pero es el cuerpo quien firma ese documento. Y sin firma no hay creación que pase de borrador a realidad. Quiero que lo visualices de una manera muy simple y al mismo tiempo rotundamente poderosa. Como si tuvieras en las manos un mando con 2 ruedas. La rueda de la visión y la rueda del voltaje emocional. Y que entendieras que girar solo una de ellas te mantiene en punto muerto. Por eso tantas veces deseaste con fuerza y nada se movió. Porque la rueda del deseo gira, pero el voltaje está apagado. O te elevaste emocionalmente sin dirección y te sentiste inspirado un rato para luego caer en el mismo ciclo de siempre. Pero cuando ambas ruedas se mueven a la vez, aunque sea un poco al principio, el sistema completo responde. La atención deja de vagar. El diálogo interno pierde volumen. La respiración se vuelve más amplia. Y la percepción de control interno se incrementa. Y en ese instante de alineación empiezan a llegar las primeras señales. La llamada que no esperabas, el correo que te abre una puerta, el pensamiento fresco que resuelve un nudo que llevaba semanas apretando. Y no es casualidad, es consecuencia. Para que te quedes conmigo con toda la piel puesta, te anticipo que hacia el final voy a revelar la maniobra que evita el sabotaje más común. Ese momento en el que después de haber hecho todo lo correcto, te sorprendes verificando cada hora si ya pasó, sin darte cuenta de que ese gesto microscópico de vigilancia ansiosa apaga el voltaje, pero no nos adelantemos. Porque si te entrego la corrección sin construir antes el estado,
tu mente intentará usarla como técnica seca y no como llave viva. Y aquí venimos a vivir la llave, no a memorizar instrucciones. Este marco funciona porque tu atención es el pincel que colorea tu realidad perceptiva y tu emoción es el barniz que fija ese color. Y cuando ambos actúan juntos día tras día, minuto tras minuto, tu sistema nervioso aprende una nueva normalidad, que no es otra cosa que un rango de sensaciones que percibes como yo, de modo que si perseveras lo suficiente en el estado elegido, lo que antes se sentía extraño se vuelve familiar, y lo familiar se vuelve destino. Y te lo digo así para que sueltes de una vez la idea de que se necesita sufrimiento para que algo cambie. Lo que se necesita es constancia en el estado correcto, hasta que el cuerpo lo recuerde mejor que el estado anterior. Puede que la mente pregunte, ¿y si no siento nada el primer día? Y esa es una pregunta honesta. Por eso este proceso no te pedirá fe a ciegas. Te pedirá que observes microcambios, que valides con curiosidad cómo tu respiración disminuye su urgencia después de 2 minutos de práctica, cómo la mandíbula se suaviza, cómo la espalda se ensancha y cómo, desde ese mínimo ajuste, tomar una decisión difícil deja de parecer una batalla y se vuelve una elección sobria. Esas son evidencias reales de cambio, pequeñas pero inequívocas, y a partir de ellas construimos. Y no, esto no reemplaza un consejo médico ni pretende ser terapia ni remedio clínico. Es entrenamiento de atención y emoción, es higiene de estado, es alfabetización de tu mundo interno para que puedas usar a tu favor lo que siempre estuvo operando igual, pero sin tu liderazgo. Déjame contarte cómo se siente en la práctica cuando el marco empieza a encajar, porque ahí es donde la teoría se vuelve tuya. Imagina una mañana cualquiera en la que, en lugar de mirar el teléfono como primer acto, respiras de un modo deliberado que vamos a pulir más adelante. Colocas tu atención en un punto del pecho como si encendieras una lámpara dirigida hacia adentro y convocas la escena de tu futuro como si fuera un recuerdo en presente. No una foto rígida, sino un momento vivo. Quizá una voz que te felicita, la sensación del contrato firmado, la risa de la persona con la que compartes una casa luminosa, o el silencio limpio del cuerpo cuando la salud vuelve a ser el fondo, y sostienes esa película con una emoción que, aunque al principio sea un hilo tenue, se va haciendo más sólida. Agradecimiento, alegría, paz, esa mezcla que huele a hogar. Y cuando lo haces durante 90 segundos bien hechos, algo se acomoda por dentro. El día no empieza igual, las conversaciones no te arrastran, el tengo que pierde la rigidez con la que te apretaba el pecho. Y llevas contigo un nuevo tono que, sin darte cuenta, selecciona mejores caminos. Ese es el tipo de microevidencias que quiero que registres, porque al final te voy a pedir que lleves un diario de señales con el que vamos a cerrar el circuito entre práctica y resultados. Y te anticipo esto ahora para que tu mente entienda que habrá un modo de medir, de modo que no sientas que caminas en la oscuridad. Caminarás con faro. Necesito que también comprendas por qué tantas veces, cuando te prometieron resultados instantáneos, te frustraste, no porque fuera imposible, sino porque te enseñaron a apretar más fuerte una puerta que se abre soltando 1 milímetro. Y ese milímetro se llama rendición inteligente. La capacidad de dejar de perseguir el cómo y el cuándo una vez que has encendido el quién. Y la paradoja es que ese soltar no te resta enfoque, te da velocidad, porque apaga el ruido de supervivencia que te coloca en vigilancia permanente. Y esa vigilancia rompe la coherencia que venías construyendo. Lo vamos a trabajar con detalle en el tramo final, donde te entregaré la fórmula que hago cada noche y que condensa en un gesto sencillo toda la enseñanza de este marco. Pero quiero que vayas sabiendo que no estamos negando la acción. Estamos construyendo un estado desde el cual la acción correcta aparece con menos fricción, casi como un pasillo que se ilumina a medida que avanzas. Y te prometo que lo vas a notar, porque la acción inspirada tiene una textura inequívoca en el cuerpo. Se siente amplia, se siente limpia, se siente congruente. Mientras que la acción nacida de la urgencia se siente estrecha, se siente áspera, se siente como si empujaras una pared.
Y cuando notes la diferencia, entenderás por qué hablamos de manifestar más rápido. No porque mágicamente todo caiga del cielo, sino porque dejas de tomar desvíos innecesarios que antes te robaban meses. Quiero ir más hondo y explicarte por qué esto no es únicamente un discurso motivacional, sino un entrenamiento que literalmente cambia tu relación con la anticipación, ya que gran parte del sufrimiento cotidiano proviene de Al final, cuando te entregue la maniobra clave, vas a comprender cómo sellamos la práctica para que el viejo hábito de ir a revisar si ya pasó pierda tracción. Y verás que no se trata de prohibirte mirar. Se trata de iluminar el acto de mirar con una emoción que no rompa el estado. Y eso, te lo adelanto, se logra con una palabra puente que el cuerpo aprende a obedecer, como si fuera una orden amable que lo devuelve a casa. Para que sientas el marco como algo que ya te pertenece, imagina un caso muy concreto. Imagina hasta a alguien que lleva meses buscando ese ascenso que parece moverse siempre un centímetro más allá, y que vive con la sensación de que otros llegan antes, que la oportunidad se escapa por poco, y que además se sorprende comparándose a diario, drenando su energía en cada scroll interminable. Ahora imagina que esa persona decide entrenar 3 veces al día durante minutos contados, que limpia su mañana de ruidos innecesarios, que hace una práctica breve al mediodía para reencuadrar su estado, y que cada noche revisa su jornada desde el final logrado, no como fantasía, sino como repetición sensorial, y que mientras tanto actúa desde ese tono nuevo, habla desde ese tono, escucha desde ese tono, y dice que no a lo que no vibra con ese tono. Y lo que ocurre en pocos días es que su entorno empieza a reorganizarse, no porque el universo sea un capricho, sino porque su percepción selecciona información que antes no veía, porque su lenguaje invita a conversaciones que antes no sucedían, porque sus decisiones dejan de sabotear su propio caso, y esa suma de pequeños giros produce un evento que, visto desde afuera, parece suerte, pero visto desde adentro es consecuencia. Y si te reconoces en esta historia, si en algún punto sentiste que eras tú, quiero que sepas que no estás lejos. Te acercas con cada minuto de práctica bien hecha, y que si te quedas hasta el final, te daré las palabras exactas con las que la noche se convierte en terreno fértil. De modo que cuando te duermas no entregues tu mente a la inercia, sino a tu futuro ya recordado. También es fundamental que entendamos juntos la diferencia entre imaginar y habitar, porque mucha gente cree que imaginar es ver un cuadro, y habitar es entrar en la escena con el cuerpo, con la respiración, con el microgesto del rostro, con el peso de los hombros que se sueltan, con la temperatura de las manos que se calienta cuando sientes gratitud verdadera, con la musculatura de la espalda que deja de estar a la defensiva. Y esa diferencia, te aseguro, es todo. Porque el subconsciente no opera con frases sueltas, sino con estados completos. Y un estado completo es una atmósfera en la que tus sistemas se ponen de acuerdo. Por eso cuando te habito el final cumplido con emoción elevada, el cuerpo entiende que eso es ahora y actúa en consecuencia. Quiero que te lleves desde ya esta verdad práctica. El cuerpo aprende más rápido que la mente. Así que si al principio no puedes creer con pensamientos, cree con sensaciones. Deja que el cuerpo te abra el camino y la mente, más tarde, encontrará razones para lo que ya sucedió en silencio. Y no te preocupes si al principio te resulta extraño. Todos los comienzos lo son. Por eso te pido que midas con cariño cada progreso, que celebres sin euforia vacía, con gratitud concreta, que registres el momento en que elegiste no responder desde el viejo yo, que te lo cuentes a ti mismo por la noche, como si fueras tu mejor narrador. Porque esa narración ancla el aprendizaje y acelera la repetición del estado.
Me gustaría subrayar algo que te va a ahorrar frustración. Y es que el tiempo no es tu enemigo cuando entiendes el marco. El tiempo se vuelve tu aliado. Porque cada día suma en la dirección correcta si sostienes la emoción correcta. Y de pronto, lo que ayer te parecía lento hoy te parece inevitable. Ya no preguntas cuándo, sientes ahora. Y cuando sientes ahora, el cuándo se resuelve de maneras que no habrías diseñado con tu mente. Y esa es la belleza de la rendición inteligente, que te permite sorprenderte sin perder precisión. Vamos a llegar a esa destreza, pero antes, en la siguiente parte, necesito que veamos con lupa el estado que te roba velocidad, ese modo de supervivencia que te convence de que estás creando cuando en realidad estás reaccionando. Y te voy a enseñar a detectarlo en ti con indicadores tan simples que no podrás pasarlos por alto, porque si no, identificas el freno. Por mucha gasolina que pongas, el coche no avanza y aquí hemos venido a avanzar. Para cerrar este tramo y mantenerte conmigo con la misma respiración amplia con la que empezamos, te recuerdo la promesa fundacional de este video. No vas a salir de aquí con una bolsa de ideas sueltas. Vas a salir con un protocolo vivo que puedes aplicar desde hoy mismo, sin equipamiento, sin largas horas, con una intención limpia y una emoción elevada que practicaremos juntos, y cuyo cierre, el sello que evita la fuga del estado, te será revelado al final, cuando hayas construido el terreno suficiente para que esa llave haga clic, y cuando haga clic, lo vas a sentir, no como una teoría que admiras, sino como una palanca que accionas. Ahora que el horizonte dejó de ser un deseo abstracto para convertirse en una elección concreta, y que entendiste que no estamos persiguiendo un milagro caprichoso, sino entrenando un estado que ordena tu atención y eleva tu química para que tu cuerpo firme el documento que tu mente redacta, necesitamos iluminar con lupa el freno invisible que roba velocidad sin que lo notes, y que te convence de que estás creando cuando en realidad estás reaccionando. Y lo primero es reconocer con brutal honestidad ese modo de supervivencia que no es malo en sí mismo porque te protege cuando hay peligro real, pero que cuando se queda pegado al volante en un día normal, convierte cualquier curva en amenaza y te deja atrapado en una química que pide urgencia, vigilancia, prisa, comparaciones, control, verificación compulsiva y monólogos internos que hablan en futuro con acento de catástrofe. Y si te suena familiar, es porque todos lo hemos habitado más de lo que admitimos. Ese estado en que respiras alto y corto aunque estés sentado, en que la mandíbula está disimuladamente apretada aunque estés sonriendo, en que el entrecejo se frunce como si el mundo fuera un examen y tú no tuvieras tiempo suficiente, y en que el teléfono se convierte en un rosario moderno que tocas cada pocos minutos, como si al hacerlo conjuraras la ansiedad. Y no es casualidad que cuanto más lo tocas, menos paz sientes porque sin querer reafirmas que aún falta, que aún no eres, y ese aún no se imprime como realidad en tu sistema. Y por eso hoy vamos a desenmascararlo con precisión quirúrgica para que puedas verlo en el momento en que intenta tomar el timón y no te dejes arrastrar, porque si no identificas el freno puedes echarle gasolina premium a tu práctica que el coche no avanza. Y aquí hemos venido a avanzar. Quiero que lo sientas en tu cuerpo ahora mismo, para que la comprensión no quede alojada solo en conceptos. Piensa en la última vez que te encontraste, repasando mentalmente una conversación que aún no ocurrió para prepararte contra la posibilidad de quedar mal. Piensa en la última vez que abriste una app, solo para chequear si algo se había movido, y te sorprendiste decepcionado como si el universo te debiera una notificación. Piensa en la última vez que hablaste de tu meta con un tono de «cuando pase voy a estar bien», como si tu bienestar dependiera de un evento externo que aún no sucedió. Y míralo con ternura y con rigor a la vez, porque ese patrón nace del cuerpo pidiendo la química conocida y la mente obedeciendo. Y cuando lo ves así de claro, dejas de culparte por no haberlo logrado y empiezas a liderar la orquesta interna que hasta ahora tocaba sola. Porque el modo de supervivencia tiene una lista corta de partituras favoritas que va a intentar poner en el atril cada mañana. Urgencia, preocupación, control, verificación,
drama pequeño repetido en bucle. Y si tú no entras a dirigir, tocarán lo de siempre con una precisión perfecta. Por eso sentirás que el día te usó en lugar de que tú usaste el día. Y por eso llegas a la noche con la sensación de que hiciste mucho, pero no avanzaste. Y la buena noticia es que no estás averiado. Estás entrenado en un estado que ya no sirve a tu dirección. Y como ese entrenamiento se puede reentrenar, y para reentrenar hay que exponer con luz plena la secuencia automática, porque la lucidez es la mitad de la cura. Y la otra mitad es el gesto concreto que te trae de vuelta. Y eso lo iremos instalando en ti hasta que se vuelva reflejo. Permíteme contarte cómo se ve este freno en una persona que quiere avanzar en su carrera. Y por fuera parece hiperproductiva. Llega antes, se va después, responde a todo. Pero por dentro vive midiendo cada interacción como si cada mirada fuera un veredicto. Y entonces cada decisión le cuesta el triple porque no decide desde visión, sino desde miedo a la evaluación. Y claro que avanza un poco porque esfuerzo hay, pero se agota el combustible. Y a mitad de camino, la mente concluye que no vale, que otros tienen suerte, que uno no tiene eso que se necesita, cuando en realidad lo que faltaba no era mérito sino estado. Porque cuando entras a un encuentro desde el tono de supervivencia, tu lenguaje cambia. No pides, ruegas, no propones, justificas, no escuchas, esperas tu turno para defenderte. Y esa coreografía emite una señal que otros interpretan sin darse cuenta. Por eso las respuestas que recibes encajan con la película que traías puesta. Y de nuevo parece confirmarse que el mundo no te quiere. Pero si observas con cariño verás que el mundo fue espejo de tu química, no juez de tu valor. Y entonces el cambio de estado no se siente espiritualito, se siente estrategia de vida, porque te devuelve agencia allí donde la habías cedido a las condiciones. Y a partir de ahí, cada práctica que hagamos tendrá el sentido correcto, no para que seas perfecto, sino para que seas coherente, que es infinitamente más poderoso. Hay indicadores silenciosos que te ayudarán a notar el freno en tiempo real. Y quiero que los memorices como se memoriza un gesto de seguridad. Por ejemplo, ese impulso de contestar rápido. Por ejemplo, esa obsesión con medir cada paso por el rendimiento inmediato que te hace abandonar una práctica poderosa en el día 3, porque no trajo fuegos artificiales. Y todos estos indicadores tienen algo en común. Piden ver para creer. Cuando el arte que estamos entrenando te pide creer para ver, sentir para crear, habitar para precipitar. Y ese giro no es místico, es operativo. Porque quien espera la evidencia para activar la emoción vive hipotecado a lo ya sucedido. Mientras que quien activa la emoción adecuada antes de la evidencia le muestra al cuerpo una ruta nueva. Y el cuerpo, criatura de costumbres, la aprende si se la repites con cariño y firmeza. Quiero darte una imagen que te acompañe cuando el freno quiera volver a su puesto. Imagina que tu atención es como la luz de una linterna en un cuarto oscuro, y que cada vez que apuntas a carencia el cuarto se llena de sombras, y cada vez que apuntas a posibilidad el cuarto revela puertas. Y entiende que no se trata de negar que hay obstáculos, sino de iluminar el ángulo que te permite ver el siguiente paso con calma. Y esa calma no es pasividad, es potencia disponible, es músculo que no tiembla porque conoce el movimiento que viene. Y aquí aparece una verdad que te servirá cuando te asomes a tu día real, y no al ideal de la mente. Y es que el freno invisible seguirá intentando sus trucos. Te va a susurrar que hoy no tienes tiempo para practicar, que hoy no es buen día para entrenar, que hoy estás cansado, que hoy hay un motivo legítimo para volver a lo de siempre. Y ahí es donde vas a agradecer haber llegado hasta aquí, porque sabrás reconocerlo y vas a responderle con un gesto que entrenaremos juntos. Una respiración precisa, una atención colocada,
una emoción recordada. Y con eso vas a mover la aguja aunque sean 2 milímetros. Y esos 2 milímetros, cuando se repiten, cambian la ruta. Y cuando cambia la ruta, cambia el destino. Hay quien te dirá que todo esto es pensamiento positivo y que la vida es más compleja, y yo te respondo que claro que la vida es compleja, y que precisamente por eso necesitas un método que te devuelva el mando de lo único que siempre está contigo, tu estado. Porque desde ahí todo adquiere un relieve nuevo. Incluso las dificultades, incluso los retrasos, incluso los no que antes te detonaban el viejo químico. Y te hablo con esta franqueza porque no quiero prometerte un camino sin piedras. Quiero prometerte un paso entrenado que pisa mejor, que gasta menos energía, que no confunde un bache con el final del camino, y ese entrenamiento empieza por hacer visible lo invisible. Por eso estamos aquí. Porque cuando entiendes que tu urgencia no es carácter, sino química, que tu control no es responsabilidad, sino miedo, que tu verificación no es diligencia, sino desconfianza de tu propio acto creador, aparece una compasión eficaz, no la compasión que te deja donde estás, la compasión que te toma de la mano y te dice, vamos a hacerlo distinto hoy. Y lo haces, aunque sea 1 minuto, y al día siguiente, 2, y a la semana, 5, y de pronto una tarde te descubres sonriendo porque te diste cuenta antes, porque volviste antes, porque no prendiste el drama, y esa victoria es enorme, aunque nadie la aplauda, porque te está construyendo por dentro. Es importante que ahora mismo, mientras sigues leyendo, te preguntes dónde se te aparece el freno con más frecuencia y que no lo digas como queja, sino como cartografía. Tal vez en la pareja cuando sientes que tienes que demostrar tu valía cada día, tal vez en el dinero cuando el número en la cuenta determina tu humor con una exactitud que asusta, tal vez en el cuerpo cuando un síntoma pequeño te sube el volumen del miedo como si fuera sentencia, tal vez en el trabajo cuando cada mail en la bandeja te parece un examen. Y una vez que lo ubiques, vamos a instalar la certeza de que ahí mismo, en ese lugar donde creíste que eras esclavo, puedes empezar a marcar el compás, y para ello te voy a enseñar en el siguiente tramo cómo se construye el estado de creación en términos simples, no abstractos, no nebulosos, sino tan concretos que podrás practicarlos entre una reunión y otra, en el baño de un restaurante, en un taxi antes de entrar a un encuentro, en la cama antes de dormir, porque no quiero que tu poder dependa de condiciones ideales que casi nunca se dan. Quiero que tu poder viaje contigo a cada escena. Para conducir esta comprensión al siguiente nivel, te voy a mostrar una historia que condensa lo que estamos diciendo, y que si la dejas entrar, te va a ofrecer un espejo y un empujón. Piensa en alguien que vivía revisando su teléfono a cada hora, esperando la respuesta que le abriría una oportunidad, y que por fin se cansó de sentirse a merced y decidió probar otra secuencia. Respiró al despertar. Colocó su atención en el pecho como si encendiera un sol interno. Llamó una emoción que hacía años no sentía con frecuencia, agradecimiento sin objeto. Y luego se vio recibiendo la llamada que había perseguido tantas veces, solo que ahora no la perseguía. La dejaba llegar a una versión de sí misma que ya respiraba distinto, y eso lo hizo 7 días. Y no, la llamada no ocurrió en el día 2 ni en el día 3, y hubo momentos en que el viejo hábito quiso volver. Y la diferencia fue que ahora lo notaba y regresaba con una palabra puente que vamos a darte. Y en el día 6 no llegó la llamada, pero llegó otra señal. Una persona que no estaba en el radar le escribió para proponerle algo que abría una puerta lateral. Y el día 7 recibió un correo de alguien a quien no conocía. Y ese correo le dio un acceso que le hubiera pasado inadvertido en el viejo estado. Y semanas después llegó la llamada original, y ya no parecía milagro. Parecía una consecuencia elegante de haber soltado el freno y encendido la luz correcta. Y te lo cuento no para venderte magia. Te lo cuento para recordarte que el mundo responde a tu tono aunque no conozca tus prácticas. Por eso tu práctica es tu activo más valioso. Porque cambia el tono con el que entras a cada conversación, y la conversación cambia el rumbo de tus días. Ahora que expusimos el freno invisible, y le quitamos su disfraz de productividad ansiosa para ver con claridad que no era responsabilidad, sino vigilancia. No era foco, sino miedo.
Es el momento de instalar el motor central que vuelve inevitable el avance cuando se sostiene con cariño y precisión. Y ese motor se compone de dos piezas, que por separado se quedan cortas pero juntas. Abren una puerta que ya no se vuelve a cerrar. La primera es la intención limpia, una declaración sobria y elegante de quién eliges ser y qué experiencia eliges habitar. Y la segunda es la emoción elevada, la química interior que certifica que tu declaración no es un deseo tímido arrojado a un cielo indiferente, sino un decreto que tu cuerpo reconoce como presente. Y si lo dices con la mente, pero el cuerpo no lo firma, la vida te responde con silencio. Pero si el cuerpo firma, todo se mueve a la velocidad de tu coherencia, porque la mente proyecta imágenes y la emoción las imprime. Y cuando ambas trabajan a la vez, el subconsciente ya no puede ignorarlo. Empieza a reescribir sus guiones, empieza a mover muebles, empieza a llamar a los actores secundarios que traen escenas nuevas. Y tú empiezas a notar que el mundo no cambió porque hoy salió el sol de forma distinta, sino porque tú por fin encendiste el sol adentro. Quiero que entiendas la intención como un rayo de luz enfocado que deja de dispersarse en 1000 puntos para atravesar un lugar concreto. Y para eso necesitamos limpiar la intención de dos residuos que la ensucian sin que lo notes. El primero es el regateo. Cuando declaras algo pero lo cubres con capas de condiciones y cláusulas de seguridad, como si estuvieras negociando con una fuerza externa a ti que necesita convencerse de tu merecimiento. Y el segundo es la vaguedad. Esa tendencia a pedir humo esperando que el universo adivine qué paisaje querías en realidad. Y aquí no estamos jugando a adivinar. Aquí afinamos el lenguaje hasta que tu propio sistema nervioso lo entienda. Yo no te voy a pedir que redactes un tratado. Te voy a pedir que elijas una frase que te contenga entera, que no sea una cifra sin alma ni una poesía sin suelo, que tenga dirección y a la vez identidad, porque la intención que más empuja no dice solo esto quiero, dice esto soy. Y cuando una intención dice esto soy, el cuerpo se pregunta si ese soy tiene una emoción que lo sostenga. Y ahí entra en escena la pieza que multiplica la velocidad, la emoción elevada, ese estado químico que deja de oler a urgencia y empieza a oler a hogar, a gratitud sin objeto, a alegría serena, a plenitud que no pide permiso, a amor que no necesita prueba. Y cuando esas emociones se encienden no porque el mundo te regaló una buena noticia, sino porque tú encendiste un interruptor interno, el cuerpo por fin deja de pedir la vieja dosis de estrés. Y al dejar de pedir la vieja dosis, te queda energía disponible para crear. No se trata de forzar una sonrisa mientras adentro llueve. Se trata de inducir una química distinta con la misma deliberación con la que alguien calienta sus manos antes de tocar el piano. Se trata de educar al cuerpo a recordar sensaciones que quizá olvidó por años y que vuelven en cuanto alguien las llama con paciencia. Por eso practicaremos el gesto de colocar la atención en el centro del pecho, no como acto esotérico, sino como acto funcional. Porque cuando pondrás la atención ahí y respiras de un modo que el corazón agradece, el corazón responde y le habla al cerebro con una línea más clara. Y esa línea más clara se traduce en pensamientos de mejor calidad. Y esos pensamientos te llevan a palabras de mejor textura. Y tus palabras abren conversaciones que antes no existían porque tu tono era otro. Y entonces, el circuito deja de ser reactivo y se vuelve creativo. No porque haya magia, sino porque dejaste de encender alarma y empezaste a encender presencia. Y la presencia crea espacio. Y en el espacio aparecen opciones que el apuro jamás te iba a mostrar. Imagina por un instante que tu vida es exactamente el escenario en que entrenas esta coreografía. Que no necesitas un retiro, ni un templo, ni un fin de semana perfecto. Que necesitas 3 minutos honestos de intención limpia y emoción elevada para mover la aguja hoy. Que necesitas 1 minuto al mediodía para regresar al estado cuando el freno intente volver. Que necesitas 5 minutos por la noche para cerrar el día desde el final que estás eligiendo. Y que todo lo demás se apoya en ese pilar. Porque desde ese pilar la acción deja de ser autoexplotación y se convierte en congruencia. Y la congruencia se reconoce no por lo que dices que harás,
sino por lo que haces después de haber elegido quién eres. Cuando hablo de emoción elevada, no te estoy pidiendo que te mantengas en éxtasis perpetuo, ni que te castigues si un día se te nubla el ánimo. Te estoy pidiendo que elijas conscientemente un estado que eleva tu línea base por encima de la preocupación crónica y que vuelvas a él cada vez que notas que te fuiste, como quien recuerda la dirección de su casa tras tomar un desvío. Y para eso vamos a usar una palabra puente, una breve declaración que condensa la intención y convoca la emoción. Una palabra que el cuerpo aprenda como si fuera un atajo neuronal. Ahora, hecho, aquí, pleno. Cada quien encuentra la suya y la entrena hasta que se vuelve código. Y ese código te ahorra vueltas. En lugar de discutir con tu mente 10 minutos, haces el gesto somático, pronuncias tu palabra y vuelves. Y ese volver repetido se convierte en hábito, y el hábito crea tu clima interno. Y tu clima interno es el imán que organiza tu calendario. Voy a darte un ejemplo de cómo se ve esta unión de intención y emoción en alguien que decide dejar de perseguir y empieza a atraer por coherencia. Piensa en una persona que durante años definió su éxito por cifras que nunca llegaban a tiempo y que cada mes ajustaba la intención como quien cambia de rumbo viendo que aún no, hasta que un día hace algo distinto. En lugar de pedir un número vacío, decide enunciar una identidad con dirección. Soy un creador que aporta valor concreto a través de X y recibo en consecuencia compensación alineada que me permite expandir y servir mejor. Y luego de enunciarlo no se queda en palabras, induce gratitud y amor por adelantado, no por un cliente específico ni por una firma todavía inexistente, sino por la sensación integral de estar en aquello. Permite que su cuerpo pruebe el sabor del final sin picotearlo con verificación, y desde ese estado se sienta a diseñar, a llamar, a escribir, a proponer, a decir que no a lo que no vibra, y en días comienzan a moverse piezas que en la aritmética vieja parecían imposibles. Y no es que el mundo se haya ablandado, es que ahora él emite otra frecuencia, y la frecuencia no es metáfora. Es el nombre simple de su clima emocional sostenido. Sé que la mente puede tentar con la duda en este punto, y preguntar si no es más práctico resignarse a lo que hay y ya. Y te digo con respeto que lo verdaderamente práctico es instalar un sistema que te devuelva combustible, porque vivir en urgencia drena y vivir en creación recarga, y con la batería baja hasta las mejores oportunidades, te vuelven indiferentes, no tienes manos para recibir, no tienes corazón para sostener. Por eso insistimos tanto en la emoción elevada, no porque la emoción sea un adorno poético, sino porque es gasolina limpia. Tu cerebro piensa distinto cuando sientes gratitud. Tu percepción se amplía cuando sientes amor. Tu intuición se afina cuando sientes paz. Y si quieres un indicador brutalmente simple, pregúntate esto cada día. Después de practicar, mi respiración es más amplia que antes. Mi voz suena más redonda. Mis hombros pesan menos. Si la respuesta es sí, el estado está haciendo su trabajo y desde ese estado piensa, habla y actúa, porque ahí tus decisiones son de mejor calidad y tu paciencia deja de ser espera ansiosa para convertirse en expectativa confiada, que no es lo mismo. La espera ansiosa vigila el reloj como si la vida le debiera algo. La expectativa confiada prepara la mesa porque sabe que el invitado viene, no porque deba venir, sino porque todo en su casa ya huele a esa visita. Ahora quiero que bajes esta unión de intención y emoción a un acto que puedas realizar hoy mismo. Cierra los ojos un instante y elige una escena que implique que lo que quieres ya sucedió. No te pierdas en detalles interminables. Elige un momento que cualquier persona reconocería como desenlace. Una voz que te dice lo lograste, una firma que se estampa con naturalidad, una mano que sostienes sabiendo que ya no empujas, un cuerpo que camina ligero sabiendo que ese dolor crónico quedó atrás. Y siente ese minuto como si fueras un actor tan comprometido con su papel, que olvida que está actuando. Deja que el cuerpo tome la delantera, que el pecho se caliente, que la mandíbula se suelte, que los ojos sonrían aunque estén cerrados, que las manos tomen textura,
que el estómago se relaje. Y en ese exacto instante, pronuncia tu palabra puente para anclar, ahora, hecho, aquí, pleno, lo que elijas, y sostén la escena un poco más de lo que creías cómodo. Unos segundos extra que obligan al cuerpo a aprender. Y cuando abras los ojos no verifiques. Cuida ese fuego como cuidas una vela en medio del viento. Camina con él por la cocina, por la calle, por la llamada que viene. Y cuando lo sientas vacilar, repite el gesto. Repite la palabra. Vuelve sin drama. Vuelve sin reproche. Vuelve sin orgullo. Y cada vez que vuelves la ruta se marca más. Y cuando la ruta está marcada, el día deja de sentirte extraño y empieza a reconocerte. Y es en ese reconocimiento mutuo donde la velocidad aparece sin que tengas que empujarla. Permíteme traerte un caso real que condensa esta práctica que quede flotando en el aire como una promesa inspiradora. Piensa en alguien que lleva meses deseando recuperar su salud después de un periodo largo de cansancio y síntomas que no le permitían concentrarse, y que en lugar de estudiar cada hora sus molestias decide, por primera vez, dedicar las primeras mañanas a instalar la identidad de un cuerpo que ya se siente pleno, no como negación de sus síntomas, sino como dirección a la que su biología puede caminar. Formula una intención limpia: soy un cuerpo que se autorregula con elegancia, que se repara mientras duermo y que hoy me sostiene con energía suficiente para hacer lo importante con calma. Y luego, enciende emoción elevada específica, no entusiasmo nervioso sino gratitud tranquila, la de quien reconoce la ayuda invisible de su fisiología, y desde ese estado toma decisiones alineadas. Come para estar en paz y no para tapar un vacío. Mueve su cuerpo para celebrarlo y no para castigarlo. Organiza su jornada para tener ventanas de respiración. Dice que no donde antes decía que sí por miedo a decepcionar. Y no necesita milagros cinematográficos para notar el cambio. 2 semanas después, su sueño es más profundo. Su mente se despeja. Su conversación con los demás pierde la queja que antes la empapaba. Y de pronto puede escuchar una idea sencilla que antes pasaba corriendo entre el ruido. Pide un estudio que sí necesitaba. Hace un ajuste pequeño con su médico. Y ese ajuste prende. Y todo esto, que visto desde afuera parece una concatenación de decisiones racionales, visto desde adentro, es la consecuencia directa de haber unido cada día la intención que dio dirección con la emoción elevada que aportó gasolina limpia. Y desde ahí las decisiones prácticas caen como piezas que ya tenían su lugar. Si a este punto te descubres queriendo saltar directo al protocolo y al número de repeticiones, es buena señal. Significa que tu sistema ya se está convenciendo de que hay algo aquí que funciona y quiere tocarlo con los dedos. Y lo haremos. Pero antes, quiero que notes una sutileza que separa a quienes sostienen esto en el tiempo de quienes lo abandonan a mitad del puente. Y esa sutileza es la relación que estableces con lo que todavía no ves. Porque quien convierte la práctica en examen diario, se roba la emoción elevada en nombre del control, mientras que quien convierte la práctica en un acto de identidad sostenido, protegido y celebrado a pequeña escala, alimenta la emoción elevada con cada vuelta. Y así, la paciencia deja de ser un castigo y se vuelve un espacio fértil, donde la manifestación madura a su ritmo sin que tú la saques de la tierra para ver si ya echó raíces. Y no hay nada más rápido que eso, porque evita el ciclo desperdiciado de encender y apagar, que tantos meses te robó. Por eso vamos a construir en el siguiente tramo el entorno mínimo y el gesto corporal que permiten que esta unión de intención y emoción ocurra aunque estés en un día ruidoso. Vamos a diseñar tu pequeña cápsula de coherencia para que puedas entrar y salir en minutos sin depender de circunstancias perfectas, porque el poder real es el que viaja contigo. Y una vez que tengas ese entorno y ese gesto, te mostraré cómo, en apenas 2 minutos, puedes salir del modo supervivencia y entrar en el estado de creación para después ejecutar la escena del futuro recordado sin desgaste, de manera que cada día sume, que cada práctica te devuelva más de lo que te quita y que la inercia empiece por fin a jugar de tu lado. Llegó el momento de construir el espacio mínimo viable
en el que tu cuerpo pueda recordar con facilidad la unión entre intención limpia y emoción elevada. Porque si el escenario no acompaña a la escena, la actuación se encoge. Y lo que hoy necesitamos es un pequeño santuario portátil que viaje contigo. Silencioso, discreto, disponible en cualquier lugar. Que no dependa de un horario perfecto ni de un entorno monástico, sino de 2 o 3 decisiones inteligentes que convierten metros cuadrados comunes en terreno fértil. Y el primer ladrillo de ese santuario es el modo en que inauguras tu día, no con una descarga de información ajena que secuestra tu atención antes de que tú le des una dirección, sino con un acto de soberanía que le recuerda al sistema quién conduce. Y ese acto empieza por retrasar durante unos minutos el gesto automático de tocar la pantalla, porque ese gesto encarna el viejo contrato de supervivencia que te exige vigilancia y deuda permanente con el afuera. Y hoy vas a firmar un contrato nuevo en el que primero te encuentras contigo, respiras como nadie respiraría por ti, entras al cuerpo con una cortesía amorosa que quizá le negaste durante años, y solo después eliges qué conversación abrir y cuál dejar para más tarde. Como quien prepara una mesa con cuidado antes de recibir visitas, porque el estado con el que inauguras tu mañana es la nota que se repite en el resto del día, aunque no lo veas. Piensa el entorno como una orquesta de señales que le hablan al subconsciente sin pedirle permiso a la mente. Por eso, un rincón despejado con una silla donde tu columna pueda alargarse sin rigidez vale más que un altar espectacular que nunca usas. Por eso una luz tenue al despertar le dice al cuerpo que el mundo no es un interrogatorio, y una música sin letra a volumen bajo le susurra al sistema nervioso que puede pasar de la vigilancia al cuidado. Por eso la postura importa, porque el cuerpo escucha cómo te sientas y te responde con química adecuada a lo que interpreta. Y la instrucción aquí es una verticalidad amable, coronilla que asciende sin orgullo, barbilla que cae un poco como quien se entrega, hombros que se abren hacia atrás con el peso de una capa que no te aplasta, manos que reposan donde el pecho pueda escucharlas, pies plantados. Y en esa arquitectura simple, la respiración encuentra su cauce con menos esfuerzo. Y si tu casa es ruidosa o compartida o pequeña, recuerda que la coherencia no requiere silencio perfecto. Requiere una decisión clara de priorizar por unos minutos el adentro sobre el afuera. Y esa decisión puede darse en el borde de la cama, en el baño, en el auto estacionado, en una escalera al sol durante un descanso. Porque lo que te transforma no es el decorado, sino el ritual. Y el ritual es una coreografía de señales que, repetidas, vuelven familiar un estado que al principio parecía un invitado tímido. Tu pequeño santuario también se ancla con objetos que no distraen y sí recuerdan. Una vela encendida que no adoras, pero contemplas como quien mira una prueba tangible de tu intención. Un vaso de agua a temperatura amable que inaugura el día con limpieza en vez de con sobresalto. Un cuaderno cerca que no te roba la escena pero te espera para sellar con tinta la convicción que acabas de sentir. Y la regla silenciosa que protege este espacio es simple y poderosa. Aquí no se negocia con la prisa aunque el mundo golpee la puerta. Aquí no se consulta al teléfono para preguntar si ya eres. Aquí no se discute con la duda como si fuera un juez. Aquí se respira, se siente, se declara, se recuerda, se guarda y se sale con el fuego encendido sin exhibirlo en cada esquina, porque la ostentación innecesaria desangra la energía que acabas de reunir y te obliga a explicar lo que aún está en fase de gestación. Y no hay nada más sabio que proteger con silencio un brote hasta que tenga raíces profundas, como quien no saca la semilla de la tierra para ver si germinó, sino que la riega, la cubre, la confía. A esta altura es inevitable que aparezca la objeción práctica de las interrupciones, los hijos que piden, la llamada que irrumpe, el timbre, el correo urgente, y por eso este diseño contempla una cualidad que lo hace invencible: la flexibilidad ritual, que no significa hacerlo cuando se pueda de cualquier manera diluida. Significa tener protocolos de emergencia que preservan la esencia aunque el formato cambie. Y ese protocolo de emergencia cabe en 2 minutos.
Porque en 2 minutos puedes cambiar tu química si sabes dónde tocar. Puedes cerrar los ojos y llevar la atención a ese punto tibio y vibrante en el centro del pecho. Puedes soltar el abdomen como sueltas un nudo que te apretaba sin querer. Puedes dirigir el aire a ese espacio como si perfumaras la habitación desde dentro. Puedes alargar la exhalación un poco más de lo cómodo y dejar que la mente entienda por la vía del cuerpo que nada urge. Puedes evocar el microrrecuerdo de la escena final que elegiste y estampar en ella una emoción mínimamente elevada. Gratitud sin objeto, alegría sin motivo, paz sin explicación. Y puedes pronunciar en voz muy baja la palabra que elegiste como puente. La palabra que el cuerpo reconocerá con los días como una orden amable que lo trae a casa. Y aunque alguien te interrumpa en el segundo 45, ya habrás movido la aguja lo suficiente para no pasar el resto del día arrastrando la cuerda tensa del viejo estado. Quiero que sientas cómo este santuario se pliega y se despliega, igual que una navaja fina que llevas en el bolsillo, que puede abrirse por completo en la mañana durante 5 u 8 minutos, si el día te lo permite, que puede abrirse a medias en un mediodía frenético, cuando logras robarle un minuto al calendario para recordar quién manda en tu mundo interno, que puede abrirse de nuevo por la noche en una ceremonia breve que reescribe el día desde el final elegido, y en cada despliegue la lógica es la misma. Primero el cuerpo, luego la imagen, después la emoción, al final la palabra y al salir, la acción que corresponde a ese tono. Y para que esto se pegue como hábito, te conviene usar marcas externas que le recuerden al animal que también eres cuándo volver. Por ejemplo, asociar la práctica con una taza de agua tibia, con la luz de una lámpara, con una canción instrumental, con sentarte siempre en el mismo rincón. No porque el rincón tenga poder, sino porque reduce el costo de entrada. Y en el arte de crear estados, la fricción de entrada es un villano subestimado. Todo lo que haga más fácil empezar multiplica por 10 la probabilidad de que lo sostengas, y lo que se sostiene, madura. Hablemos de la vestimenta y del cuerpo como territorio, porque no es lo mismo intentar elevar emoción con el pantalón apretando la respiración, o con los hombros encogidos por frío, o con la mandíbula mordiendo una idea. Y sé que parece un detalle menor, pero a la hora de educar al sistema, cada detalle suma. Por eso en tu santuario portátil te conviene desabrochar lo que estorbe, aflojar lo que aprieta, moverte 2 o 3 veces como quien sacude polvo de un mantel para que los músculos entiendan que los liberaste de guardia. Y si sientes tensión intensa en alguna zona, no la declares tu enemiga. Apóyale la mano, llévale aire. Permite que exista mientras practicas, porque el intento de extirpar la sensación refuerza la química que la sostiene. En cambio, el acto de respirarla con amabilidad la diluye como se diluye una tinta en agua limpia. Y es esa pedagogía del cuerpo la que, repetida, convierte un organismo que reaccionaba con alarma en un organismo que responde con disponibilidad. Y esa disponibilidad es una plataforma inmejorable para pensar mejor, hablar mejor, decidir mejor. Ahora quiero que imagines escenas concretas de tu día, donde esta cápsula de coherencia entra y sale sin pedir permiso. En el auto antes de una reunión importante, cuando apagas la radio durante 120 segundos y enciendes tu palabra puente, mientras tu mano descansa sobre el esternón. En el baño de la oficina, cuando cierras el pestillo y dejas que 3 exhalaciones largas cambien por completo la forma en que vas a formular esa petición. En la escalera de incendios, donde el sol tibio de la tarde cae en tu frente y te recuerda la sensación limpia que elegiste habitar. En la sala de espera, donde en lugar de repasar el peor escenario de esa llamada, eliges recordar el final logrado, como si lo narraras en pasado, y dejas que el cuerpo se ablande. Y en todos esos microtemplos móviles pasa lo mismo. El mundo sigue, el ruido continúa, las obligaciones están ahí. Pero tú introduces un intervalo donde se reordena la jerarquía. Yo primero elijo el estado y luego actúo desde él, no al revés. Y ese pequeño dogma de trabajo vale oro, porque evita que la vieja química te obligue a explicar cada acto, como si tuvieras que defenderte de un juez invisible.
Ahora actúas desde el clima que tú pusiste, y el mundo, sin saberlo, lo percibe y responde. Muchos me preguntan qué hacer con los pensamientos que invaden mientras intentas elevar emoción, y la respuesta honesta no es una guerra, sino una recolocación. Deja que el pensamiento pase como pasarías a un niño a una silla al costado, para que no se haga daño mientras cocinas. No lo expulses con violencia ni lo alimentes con argumentos. Redirige la atención al gesto, a la respiración, a la sensación tibia del pecho, a la microsonrisa que relaja el nervio facial y que, por reflejo, le dice al cerebro que la amenaza se fue. Y si necesitas una ayuda adicional, usa imaginería sensorial en lugar de ideas abstractas. Imagina texturas, sonidos, temperaturas, aromas del escenario elegido, y en ese detalle el pensamiento tiene menos agarre, porque el cuerpo toma la escena como suya, y la mente pierde autoridad para cuestionar lo que ya es sensorialmente verdadero. Y esa verdad sensorial es el puente más corto entre lo que dices que quieres y lo que te permite sentir ahora. Para que el santuario tenga continuidad a lo largo del día, necesitas también cuidar tu dieta de estímulos, con la misma delicadeza con la que cuidas tu alimentación. Porque si cada intersticio lo llenas con información que te incendia el sistema, luego pretendes apagar el fuego con 2 suspiros, y maldices a la práctica por no funcionar. Y no es que no funcione, es que la llenaste de humo enseguida. Por eso te propongo que elijas una ventana de silencio informativo entre prácticas, no como renuncia monástica, sino como acto de higiene. 15 minutos sin pantallas después de entrenar por la mañana. 5 minutos de caminar sin auriculares después del mediodía. 3 respiraciones conscientes antes de abrir una aplicación que sabes que te jala. Y verás cómo ese margen le permite al estado asentarse y no diluirse. Y cuando el estado se asienta, la vida cotidiana se convierte en una pista de práctica constante donde eliges el carril con más claridad. Contestas un mensaje desde dignidad y no desde deuda. Miras una cifra desde dirección y no desde pánico. Sostienes una conversación difícil desde presencia y no desde impulso. Y esa diferencia no es menor. Es la diferencia que hace que el día se incline a tu favor. Para proteger el santuario también conviene acordar contigo ciertas reglas de comunicación que honran el proceso, sin convertirte en un misionero que predica a todo el mundo su nuevo ritual. Porque el exceso de exposición en fase temprana atrae opiniones que, aunque bien intencionadas, perforan el recipiente que estás llenando. Así que decide a quién le cuentas y a quién no. Cuándo respondes y cuándo esperas. ¿Cómo pides que te respeten un minuto por la mañana sin culpa de egoísmo? ¿Cómo dices no a esa llamada a las 7 si sabes que ese es tu momento de sembrar la noche? Y en esa frontera firme pero amorosa, te conviertes en el guardián de tu proceso. Y la gente aprende a leerte, te ve más presente, más claro, menos reactivo, y curiosamente te apoya más sin que tú lo hayas pedido. Porque la coherencia emite una señal que convoca respeto, y el respeto crea espacio. Y el espacio es el clima donde la práctica madura. Cuando cierres el día, vuelve a tu cápsula con la intención de recoger el hilo que dejó la mañana en el aire, y teje una última puntada que convierta tu descanso en aliado. Y aunque aquí no entraremos todavía en el ejercicio de revisión nocturna que te ofreceré más adelante con pasos y lenguaje exactos, sí quiero que sientas la atmósfera. Baja las luces como quien baja el telón. Retira la conversación que no suma. Siéntate o recuéstate con el mismo gesto de la mañana. Lleva la atención de nuevo al pecho. Pronuncia tu palabra puente como quien cierra. Evoca por breves segundos la escena ya lograda. Y permite que la gratitud sin objeto sea la música de fondo con la que el sueño te encuentra. Y cuando eso se vuelve hábito, los despertares se limpian, los sueños se ordenan. La mente despierta menos hambrienta de drama, y el día siguiente nace de una tierra más fértil. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no lo recibes en guerra. Todo este andamiaje del entorno, la postura, la música, el objeto sencillo, el silencio protegido y las ventanas de práctica no tendrían sentido si no pudiéramos
en cualquier condición. Apretar un botón y salir del modo de supervivencia para entrar en el estado de creación en cuestión de minutos. Por eso en el siguiente tramo voy a darte la respiración exacta, la cadencia, el conteo, la ruta del aire, el lugar de la atención y el gesto somático que hacen que tu corazón y tu cerebro se pongan de acuerdo con una velocidad que sorprende incluso a los más escépticos. Y no te la daré como receta mágica, sino como herramienta que entenderás desde el cuerpo para que no dependas de mi voz ni de ningún audio, que te baste tu decisión y tus pulmones. Con el santuario portátil ya instalado y tu decisión inaugural respirada por la mañana como quien enciende una lámpara que no depende del clima ni del ruido ajeno, vamos a entregarte ahora una llave breve, táctil y absolutamente replicable, para salir del modo de supervivencia en cuestión de minutos y entrar en esa calma alerta donde la intención limpia y la emoción elevada se encuentran sin interferencias. Porque si el estado no se corrige rápido, el día te empuja por inercia, y cuando por fin llega un hueco ya estás exhausto para crear. Así que lo haremos aquí mismo, sin escenografía, sin excusas, con tu cuerpo como instrumento entero, con tu atención marcando el compás, y con tu respiración como el metrónomo que ordena una orquesta que siempre estuvo esperando tu gesto. Y quiero que lo vivas no como una técnica ajena, sino como un retorno, una manera ancestral de decirle a tu biología que puede bajar las armas, que debajo del pensamiento apretado hay un océano de aire esperando tu permiso, que la puerta de salida del estrés no es un misterio sino una secuencia simple que, repetida, se vuelve reflejo. Siéntate donde estés con dignidad suave, columna larga sin rigidez, coronilla que asciende 1 milímetro y barbilla que cede otro. Hombros que caen hacia atrás como quien suelta una capa pesada. Plantas firmes en el suelo. Y apoya una mano, o ambas, sobre el centro del pecho. No por misticismo, sino por pura funcionalidad. Porque el cuerpo atiende donde la mano se posa. Y en ese segundo en que reconoces ese punto tibio, ya estás llamando a casa a tu sistema nervioso. Cierra los ojos. O déjalos entornados en una mirada blanda que no busca enemigos. Suelta el abdomen como quien afloja un nudo que llevaba horas apretando. Permite que la lengua roce el paladar alto apenas como una referencia silenciosa, e invoca por dentro tu palabra puente. Ahora, aquí, hecho, pleno, la que ya elegiste, como si llamaras en voz baja a alguien a quien amas sin urgencias ni reproches, para que el cuerpo entienda que no vienes a examinarlo sino a acompañarlo. Inhala entonces por la nariz contando 5 con un ritmo que no compite ni bosteza. 1, 2, 3, 4, 5. Dejando que el aire acaricie primero el vientre y recién después ascienda hasta tu mano apoyada. Haz una breve pausa si el cuerpo la pide sin convertirla en examen. Y exhala por la nariz. O por la boca apenas entreabierta si hoy necesitas vaciar más. Contando 5 o 6 como quien baja una escalera sin mirar los escalones porque confía, dejando que caiga primero el vientre y último el pecho. Como si exhalar fuese el acto exacto de entregar control. Y vuelve a empezar. 5 adentro, 5 o 6 afuera, 6 a 8 vueltas que caben en unos 2 minutos de reloj. El tiempo que tarda un pensamiento en perder autoridad cuando el cuerpo decide otro compás. El tiempo que tarda una emoción en desinflar su teatro cuando ya no la estás alimentando. Mientras el aire entra y sale, sostén la atención en el cuarto luminoso detrás del esternón. No en la nariz, no en la garganta. En esa habitación donde la mano siente un pulso y la mente se calla. Permite la microsonrisa que desarma el gesto de combate en tu cara. Ese rastro mínimo que le dice al tronco encefálico que no hay amenaza. Y verás como a la cuarta vuelta la respiración se vuelve más ancha de manera espontánea. Cómo aparece un silencio limpio en la cabeza, como si bajaras el volumen de una radio de fondo. Cómo el pecho se abre 1 centímetro, y ese centímetro se siente como una ventana que por fin se atranca hacia afuera y deja entrar aire nuevo. Y en ese espacio ya no tienes que fabricar emoción elevada a la fuerza. La puedes convocar, gratitud sin objeto, alegría sobria, amor tranquilo,
Paz que no pide permiso. Ese clima que huele a hogar. Y desde ahí sostener la intención limpia es tan natural como sostener una vela protegida del viento, sin temer que se apague con cada paso. Si hoy el aire se corta en el 3 o la cabeza da vueltas, no conviertas la práctica en juicio. Ajusta el compás sin drama, 4-4 si el 5 aprieta, 3-5 si exhalar largo te ayuda a vaciar la urgencia. Permite que la exhalación sea tu puente de regreso desde la cornisa. Y si la nariz no coopera por congestión, usa un suspiro por la boca como quien empaña un cristal. Y cuando vuelvas a sentir piso, regresa a la nariz que filtra, templa y silencia, porque la nariz es maestra paciente y te devuelve al eje. Si el entorno no es ideal, si hay voces, bocinas o notificaciones, haz de ese ruido un telón de fondo, no un enemigo. Recuerda que la coherencia no exige monasterios, exige tu decisión, y en 2 minutos se logra en la escalera, en el baño, de pie junto a una ventana. Porque la fisiología responde a ritmo y a atención, no a decorados. Y aquí quiero que te observes en una escena reconocible. Antes de abrir ese correo que te tensa, detente de pie frente a la luz, mano al pecho, 5-6 por 3 vueltas. Palabra puente al final de la tercera exhalación. Y recién ahí abre. Y notarás que, sea cual sea el contenido, tu respuesta nace desde otro lugar. No es euforia nerviosa ni defensa compulsiva. Es claridad que no agrede y que no se disculpa. Y ese tono, más que las palabras, abre puertas que la urgencia te cerraba en la cara. Te dejo entrar en 2 historias para que el cuerpo de tu mente tenga ejemplos donde colgarse. Una mujer que durante meses sentía la garganta cerrada al presentar, empezó a usar esta llave en la puerta del ascensor, mano en el pecho y 5-5-3 vueltas. Palabra puente. Aquí, en la última exhalación, y al tercer día dejó de pedir agua cada minuto. Su voz se redondeó, la explicación compulsiva perdió gasolina. A la semana su jefe le dijo sin conocer su práctica que algo en tu presencia cambió. Y 3 semanas después, cerró al fin un cliente que la esquivaba. No porque hubiera aprendido un discurso nuevo, sino porque cambió el clima con el que lo decía. Otra persona, obsesionada con verificar si ya pasó, decidió que cada impulso de chequear sería reemplazado por 2 minutos de 5-5, con atención al pecho y palabra. Hecho. Al tercer día el impulso perdió filo. En ese espacio tomó una acción lateral que no veía. Escribió a quien no estaba en su radar. Esa puerta lateral se abrió y desencadenó la cadena que llevaba meses atascada. Y cuando llegó la llamada que esperaba, ya no la vivió como salvación, sino como confirmación de una identidad que venía respirando. El secreto de que esta llave sea tuya no es solemnidad ni tiempo libre, es intención y repetición amable. 3 campanadas discretas al día. Al despertar antes de abrir el mundo. Al mediodía justo cuando la vieja química intenta cobrar su peaje. Y por la noche, antes de entregar tu mente al sueño que repara, y en cada campanada 2 minutos que cambian más que una hora de ansiedad. Y si un día te olvidas, no te declares juez ni fiscal. Vuelve al siguiente con más ganas. Porque la disciplina que buscamos no es la que se azota, es la que regresa porque se ha enamorado de la sensación de volver a casa. Y cuando vuelves suficientes veces, el viejo estado pierde capital político y el nuevo estado se institucionaliza. Y cuando el nuevo estado se institucionaliza, tu identidad se expande. Y las manifestaciones que antes tardaban, empiezan a llegar por el camino más corto que tú jamás habrías planeado. Y ahora que sientes en la piel lo que 2 minutos ordenados hacen por ti, el proyector interno está listo. La pantalla ya no tiembla. Puedes proyectar tu futuro recordado sin rayas y sin ruido. Puedes ensayar el final como recuerdo. Puedes enseñarle al cuerpo la textura de lo que eliges ser hasta que se vuelva su hogar de referencia. Y el mundo, que no sabe de tus prácticas pero sí capta tu tono, se verá obligado a ponerse al día. Antes de cruzar esa puerta, quiero cerrar esta parte contigo de la única manera honesta. Si lo que acabas de sentir te movió 1 milímetro, si notaste aunque sea una rendija de aire nuevo en el pecho,
Convierte esa rendija en un compromiso público con tu propio proceso y suscríbete ahora mismo. Activa la campana para que no te pierdas la guía completa que viene. Déjame en los comentarios tu palabra. Al momento del día en el que vas a practicar estos 2 minutos, escribe, vuelvo a casa. Si sientes que esta llave es para ti, comparte este video con quien sabes que vive en la cuerda floja de la urgencia y merece un suelo nuevo. Porque cada suscripción, cada comentario y cada compartir no solo impulsa el algoritmo, impulsa esta práctica en ti al convertirla en una declaración.